Atención con el doctor Álvaro Jiménez, psicólogo y doctor en Sociología, Universidad de París. Actualmente es académico de la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad San Sebastián e investigador del Núcleo Milenio IMAI y del Instituto Milenio MIDAP, quien dictará la charla magistral titulada Duelo por suicidio y postvención. Recibimos al doctor Álvaro Jiménez con un fuerte aplauso. Buenas tardes, muchas gracias por la introducción. Quiero partir agradeciendo a la Universidad de la Frontera, a OPA y en particular a Tamara Otzen por la invitación y a la Red de Apoyo Socioemocional por esta instancia que, como ya me imagino que se ha dicho varias veces acá, es un día importante para hacerlo, ¿no? El Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y con esta actividad también esperamos que sea no solo de la prevención, sino que también de la postvención. Porque uno de los mensajes claves que quiero transmitir con esta presentación es que la postvención es también una forma muy relevante de prevención. Entonces la presentación se titula Duelo por suicidio y postvención y está organizada en esos dos grandes términos. En primer lugar, les quiero contar algunas cosas sobre las especificidades o singularidades del duelo por suicidio y luego qué sabemos y sobre todo qué no sabemos, que son muchas más cosas, respecto a la postvención, específicamente en el contexto de la educación superior. Y para partir me parece una buena manera de hacerlo, para hablar de esos temas sensibles y complejos, hacerlo a partir de una obra de arte. Lo que ven allí es la obra Breakdown de Michael Landy, que es un artista visual británico, que consiste, es una obra bien performática. Landy, que ustedes pueden ver ahí a la izquierda, tomó todos sus objetos, todas sus pertenencias, todo lo material que él tenía en la vida y lo hizo pasar por una máquina trituradora. Es decir, todos los objetos, pueden ver ahí incluso su auto, lo metió a esta máquina trituradora de su vida y lo que obtuvo finalmente simplemente son un conjunto de añicos, de astillas. Y una vez que se quedó con lo puesto, con lo que simplemente estaba vistiendo, hizo un ejercicio que me parece bien interesante para el tema que vamos a conversar. Y es comenzar a reflexionar respecto a cada uno de esos objetos. ¿Cuándo los adquirió? ¿Cómo? ¿Quién se los regaló? ¿Cuántas veces lo usó? ¿Qué representaba para él? ¿Qué tipo de vínculo tenía con ese objeto en particular? Los comenzó a dibujar y comenzó a tomar anotaciones. Me parece que ese ejercicio de reflexividad, de pensar respecto a los objetos perdidos, y en particular, qué hemos perdido de nosotros mismos con esos objetos, es el tipo de trabajo en el cual se enfrentan todas las personas que están en un periodo de duelo, que es un tipo de trabajo aún más difícil de realizar cuando se enfrentan a un duelo por suicidio. También quisiera partir comentando respecto a algunos mitos que existen sobre el duelo por suicidio. Así como existen muchos mitos en torno al suicidio en general, ¿no? Que algunos de ellos se han comentado, me imagino. Hay muchos mitos también respecto al tipo de experiencia que consiste el duelo por suicidio, cómo debiera vivirlo la gente, cuáles deben ser las formas de reaccionar. Muchos de estos mitos es necesario desactivarlos porque no contribuyen, más bien entorpecen el proceso de elaboración del duelo de la pérdida. Uno de ellos, por ejemplo, muy común es que uno o una sobreviviente necesita estar solo. Por sobreviviente nos referimos a alguien que ha estado expuesto, una persona que ha estado expuesta a una muerte por suicidio. Se ha fallecido un familiar, un ser querido, un amigo, una amiga, una pareja, ¿no? Que es necesario dejarlo solo. O más bien todo lo contrario, hay que hacer todo lo posible para que la persona supere rápidamente ese estado de duelo, como acelerar el proceso de duelo. O, bueno, que también está acompañado y impide muchas veces que estas personas reciban el acompañamiento adecuado. El mito respecto a hablar del suicidio o hablar del suicidio de una persona en particular con los sobrevivientes puede complicar las cosas. Y eso se traduce muchas veces en que viven bastante solos o solas el proceso de duelo los y las sobrevivientes de muertes por suicidio. Las personas no quieren hablar sobre esto, ¿sí?
o el mito del que el tiempo por sí solo curará el dolor, o el mito muy relevante, sobre todo en los y las sobrevivientes, es yo podría haberlo evitado. Muchos de estos mitos los pueden encontrar descritos de una manera muy nítida en el libro de Leila Guerriero, escritora argentina, Los suicidas del fin del mundo, en donde ella narra una crónica maravillosa, literariamente hablando, narra la experiencia de un pueblo de la Patagonia Argentina en donde hubo un enjambre suicida, muchos suicidas en muy poco tiempo, y aparecían muchos de estos mitos expresados en la gente que vivía en ese lugar. Y en el caso particular de la posvención y el duelo por suicidio en contexto universitario, es importante, sabemos que durante los últimos años, sobre todo a partir de probablemente el año 2018 en adelante, y esto se acentuó durante la pandemia, la salud mental se ha transformado en uno de los principales objetos de debate al interior de las comunidades universitarias. En particular es un tema que han levantado los y las estudiantes, los movimientos estudiantiles, ¿no? Y parte de esto también tiene que ver con el problema de los intentos de suicidio, el riesgo suicida y los suicidios. De hecho, tal vez recordarán, esto fue el año 2018, perdón, la imagen de la derecha. Fue una movilización que hubo en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, que fue muy mediática y que es como un hito relevante del inicio de todo el conjunto de movilizaciones estudiantiles en torno a la salud mental antes de la pandemia, ¿no? Y que se nos olvida que esa movilización se produjo 2 días después de un suicidio, precisamente, de un estudiante de esa facultad. De algún modo, entonces, el suicidio también desencadenó, ¿sí?, toda una conversación al interior de esta comunidad en particular y que luego tuvo una expansión rápida en el resto de los campus y las facultades a lo largo del país. Y en ese contexto, bueno, el Ministerio de Salud ha intentado responder, en particular el Departamento de Salud Mental, a esta problemática, tanto de la promoción y la prevención de salud mental en general y la prevención del suicidio en particular, reconociendo que en términos de posvención hemos hecho mucho menos. De hecho, si uno hace un análisis del Programa Nacional de Prevención del Suicidio, que ya el año pasado cumplió 10 años, uno hace un análisis rápido y uno encontraría que uno de los grandes vacíos de ese programa es precisamente que no cuenta con acciones o lineamientos sistemáticos de posvención. Es un programa que cuenta con distintos componentes, todos de ellos creo yo muy bien orientados, con problemas de implementación, pero bueno, esa es otra conversación. Pero sin duda un vacío notorio son los lineamientos en términos de posvención. Y eso también se reproduce al interior de las acciones que han realizado, creo yo, las instituciones de educación superior en nuestro país, que han intentado ponerse al día durante los últimos años en términos de prevención del suicidio, siendo nuevamente la posvención un tema que queda más o menos relegado. Hace poco, el Ministerio del año pasado nada más, o antes pasado, perdón, se publicó una pequeña guía que se llama Vivir después de la muerte, en donde se comentan algunas cosas respecto a la singularidad del duelo por suicidio. Se los recomiendo también como literatura al respecto que se ha producido en contexto nacional. Y sin duda que también hemos visto, hace muy poco, de hecho la semana pasada, en una universidad, ¿no?, cada vez que ocurre un suicidio es una crisis que moviliza a toda la comunidad, genera muchas reacciones, hay muchas emociones que convergen y es un tema muy sensible que despierta conflictividad al interior de las comunidades y que si no es bien gestionada, bueno, produce rupturas, produce problemas de cohesión al interior de las comunidades y las instituciones. Hace un par de meses, el Ministerio de Salud, junto con distintas instituciones y centros de investigación en salud mental, publicó unas recomendaciones para la salud mental en la educación superior. Y me parece interesante rescatar esto, y es que se hizo un catastro en distintas instituciones a lo largo del país. Me imagino que la UFRO también participó en este catastro, en donde se les preguntaba respecto a si la institución contaba con algún registro de ideación suicida, intento de suicidio o suicidio de los estudiantes durante la permanencia de la institución. Y un 44% tenía algún tipo de registro y más de la mitad no tenía ningún tipo de registro.
Ahora, creo que lo más interesante de este gráfico es lo que no se muestra, y es que gran parte de esos registros se comenzaron a tomar durante la pandemia, en realidad. O sea, tenían muy poco tiempo. Entonces, si uno hacía la misma pregunta antes de la pandemia, prácticamente encontraba que las universidades no tenían un sistema de registro de riesgo suicida en general, o de suicidalidad entre sus estudiantes. Lo que les quiero comentar, en particular, en lo que queda de presentación, tiene que ver con un trabajo que estamos realizando con distintos colegas de distintas universidades, que se enmarca en un proyecto FONIS, que consiste en desarrollar y evaluar tanto una guía de recomendaciones para la posvención con familias, con comunidades, personas expuestas a una muerte por suicidio, y un programa de formación en competencias para profesionales de salud, específicamente para profesionales de la atención primaria, que es donde creemos donde existe mucho más unas brechas que resolver, y que es un proyecto que estamos desarrollando actualmente y que comenzó con un diagnóstico inicial respecto a cuáles son las singularidades de verse expuesto a una muerte por suicidio. Y una primera cuestión que sin duda todos de algún modo hemos tenido alguna experiencia en relación a esto, sabemos que un suicidio inaugura un momento de alta sensibilidad, ¿no?, en las personas, en las comunidades, ¿sí? Hay un periodo de reorganización de la vida cotidiana, muchas veces las instituciones hay un periodo de ajuste, ¿no?, de cómo no volver demasiado rápido a la normalidad y hacer como que aquí no ha pasado nada. O, por el contrario, cómo también se pueden producir dificultades en términos de prolongación del proceso de duelo, ¿no? También respecto a la falta de apoyo emocional que pueden vivir algunos miembros de la comunidad. El hecho de que no se hable acerca de lo ocurrido, de que no hayan espacios para canalizar nuestras emociones, para compartir nuestras experiencias con otros que están viviendo, también se vieron expuestos al suicidio y pueden estar viviendo situaciones similares, ¿no?, de compartir, de socializar nuestra experiencia, ¿no?, y cómo eso puede producir sentimientos de abandono en las personas. Y también, y esto es algo que me ha tocado en particular ver cuando he trabajado con instituciones donde ha ocurrido recientemente un suicidio, cómo una muerte por suicidio puede reactivar antiguas pérdidas. Esto hace el duelo por suicidio también bastante complejo, porque todo duelo no es solo un duelo por alguien que se ha perdido, alguien que ha muerto en particular. Los procesos de duelo y de elaboración del duelo lo son también de todas aquellas personas que hemos perdido anteriormente. Y lo que hemos observado es que en algunas instituciones, algunas personas se producen, sobre todo en aquellas que tienen experiencias previas de exposición a suicidios, un encadenamiento de duelos. Y la complejidad de la situación que están viviendo en un momento actual tiene que ver, en algunas oportunidades, con las dificultades de elaboración de pérdidas anteriores, como por ejemplo lo que me tocó ver en un colegio donde una profesora estaba muy afectada por el suicidio de un estudiante de octavo básico, pero ella me decía que sobre todo más que en ese estudiante había pensado en un estudiante que se había suicidado 10 años antes, que había sido su alumno y del cual nunca se habló, y la institución siguió funcionando como si no hubiera pasado nada. Entonces, la nueva pérdida fue una oportunidad para ella para elaborar esa antigua pérdida. Y que abre necesariamente también una pregunta, que es la pregunta a la cual nos enfrentamos todos quienes vivimos algún proceso de duelo, como en el ejercicio de Michael Landy, ¿no? Y es, ¿qué hemos perdido de nosotros mismos con la pérdida del otro? ¿Sí? Los duelos por suicidio es muy difícil poder establecer una única manera de vivir el duelo, ¿sí? Son muy heterogéneos, dependen de muchas cosas, de las biografías personales, de las historias de pérdidas, como les comentaba. Es importante también tener presente de que la experiencia de estar expuesto a un suicidio es mucho más común de lo que pensamos. Se estima que 1 de cada 5 personas se va a ver expuesta a una muerte por suicidio en algún momento de su vida. Y 1 de cada 20 lo va a hacer dentro de un periodo de un año. O sea, 1 de cada 20 personas, si simplemente hacemos el ejercicio de las personas que estamos acá, bueno, son bastantes personas, ¿no?, que se va a ver expuesta a un suicidio con distintos niveles de cercanía, ¿sí?, y se va a ver afectado
de distintas maneras. De hecho, también lo que la literatura respecto a este tema nos permite aprender es que entre 5 a 10 personas, por cada suicidio hay entre 5 a 10 personas que van a necesitar algún tipo de acompañamiento con distintos niveles de intensidad. ¿Sí? Si uno estima de que en promedio en Chile ocurren 1.800 suicidios al año y lo multiplica por la cantidad de la ola expansiva de los suicidios, entonces estamos hablando de muchas personas que necesitan algún tipo de apoyo. Ahora, el duelo por suicidio es diferente a otros tipos de duelo porque el suicidio no es una muerte cualquiera, ¿no? Es una muerte repentina. Sí, bueno, un accidente también podría ser una muerte repentina, ¿no? Pero bueno, es una muerte repentina, inesperada, pero que es violenta. Que es una persona que ha decidido quitarse la vida. Y además que está socialmente sancionada. Sobre todo en sociedades como las nuestras de tradición cristiana, ¿no? En donde hasta hace no muy poco, de hecho, el suicidio era considerado un crimen, que era un resabio cultural del suicidio considerado como un pecado. Entonces, como es socialmente sancionada, es violenta y es repentina, tiene ciertas características que lo hacen distinto, ¿no? A esta muerte, a otras formas de muerte y otras formas de duelo. Además, es un tipo de pérdida a partir de la cual los y las sobrevivientes se sienten interpelados e interpeladas. Porque se instala una pregunta: ¿por qué lo habrá hecho? ¿Sí? Se instala también una pregunta respecto a la propia responsabilidad de la muerte del otro, que no está presente en otras formas de pérdida, en otras formas de muerte. Algunas reacciones que podemos encontrar iniciales frente a una muerte por suicidio son, en primer lugar, shock o bloqueo emocional, o incluso en algunas personas esto es muy nítido en términos de negación. Esto es un sueño, esto no está pasando. ¿Sí? Sobre todo en los primeros días, en las primeras horas, los primeros días, ¿no? Esto no puede ser real. O también una otra forma de negación, que es bajo la forma de omnipotencia, ¿no? Yo podría haberlo evitado. Ese tipo de reacciones también son muy comunes, ¿no? O también puede despertar distintos tipos de emociones, como abandono, rabia, culpa que está acompañada por los autorreproches, ¿sí? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué no hablé ese día cuando me llamó por teléfono? ¿Cómo no pude ver los signos, las señales de alerta, ¿no? O rabia en el sentido de ¿por qué nos has hecho esto? Que puede ser una manera en cómo algunas familias pueden reaccionar a un suicidio. O algunas comunidades, ¿no? A mí me ha tocado ver, por ejemplo, en escuelas, en particular el suicidio de un estudiante en el contexto de el mismo día en que era la graduación del curso, que eso fue vivido como una agresión. ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Por qué nos cagaste nuestro día? ¿No? Y ese tipo de reacciones, que son completamente normales, ¿no? Como cualquier tipo de reacción emocional, son mucho más difíciles de canalizar, son mucho más difíciles de expresar, como voy a comentar a continuación. También hay mucha ambivalencia y aparecen estas formas de calificar a la persona entre ha sido muy valiente o ha sido un cobarde. Nada de eso ayuda al proceso en el proceso de duelo. También hay, para los sobrevivientes más cercanos, en particular a las familias, vergüenza, que está asociada a la experiencia de estigma. El estigma del suicidio acompaña a los y las sobrevivientes durante mucho tiempo, específicamente a las familias, ¿no? El miedo, la hipervigilancia, en particular, por ejemplo, de padres a quienes se le han suicidado algunos hijos, el temor a que otros hijos puedan intentar suicidarse, ¿no? Y la búsqueda constante de una explicación, porque el suicidio instala un enigma, una incógnita. Y gran parte del proceso de elaboración de esa pérdida consistiría, diría yo, en darse cuenta de que finalmente uno nunca va a encontrar la respuesta a esa pregunta. Y que uno tiene que aprender a convivir con ese enigma. Que es una pregunta sin solución. ¿Sí? ¿Por qué lo hizo? Acá una manera más sistemática de ver estas emociones: culpa, relacionada por los porqués, y si yo hubiera hecho esto, y si hubiera hecho esto otro, ¿no? La rabia, que es mucho más difícil de reconocer porque culturalmente está también socialmente sancionado que alguien manifieste rabia contra alguien que ha muerto. Entonces no nos permitimos expresar esa rabia, lo que dificulta el proceso de elaboración del duelo.
Y en los casos de los profesionales de la salud, que son un grupo que está particularmente expuesto a muertes por suicidio, un grupo de mayor riesgo, se les suicidan sus pacientes, se les suicidan sus colegas, los profesionales de la salud tienen una tasa de suicidio mayor a la población general. Produce también un quiebre, ¿sí? Y una crisis al interior de los equipos que se puede experimentar como fracaso, como sentimientos de frustración, como una forma de duelo sin derecho, en el sentido de que si era mi paciente, yo no tengo derecho a estar en duelo, ¿no? Yo no era un familiar, no era un amigo, pero sin embargo nos afecta, ¿no? Y eso va erosionando la autoconfianza y el sentimiento de competencia profesional, e incluso se puede traducir en que los y las profesionales de la salud comiencen a evitar trabajar con personas que presenten riesgo suicida después de estar expuestos a una muerte por suicidio. Aquí les traigo, realizamos varias entrevistas a sobrevivientes. En este caso es Valentina, de 28 años, que dice lo siguiente: con el suicidio uno se culpan ciertas cosas. Yo me acuerdo que en ese minuto me empecé a cuestionar, pucha, ¿por qué no estuve más? Como, no sé, ¿por qué no estuve más ahí? En eso yo creo que es distinto, como que uno se cuestiona qué otras cosas uno pudo haber hecho. Creo que aparece mucho más la culpa en este duelo. ¿Sí? Francisca, 37 años, dice lo siguiente: lo particular de este duelo es que no tenía nadie a que contarle. A nadie de mis amigos esto le había pasado en la vida. Entonces yo era la única que andaba cargando una maleta que nadie más conocía y no todo el mundo quiere escucharte. Nadie quiere escuchar eso. Nadie está preparado para lidiar con eso. Entonces te lo vas guardando y sale en forma de crisis de pánico, de insomnio, de mil cosas. Esto aparece, este relato, esta forma de relato de Francisca aparece bastante en las narrativas de sobrevivientes y que se traduce en una experiencia de soledad. El duelo por suicidio es bastante solitario, porque las personas no saben, los cercanos no saben qué decir, no saben cómo abordar. De hecho, se alejan, más bien. Esa es la experiencia de Loa y las sobrevivientes, que sus familiares se tienden a alejar, ¿sí? Por la incomodidad que produce el tema que está ahí instalado al interior de la familia, ¿no? Y nadie quiere escucharte, nadie está preparado para hablar de esto, y tampoco Loa y las sobrevivientes se sienten con la libertad de plantear estos temas a cualquier persona, ¿no? Entonces es una experiencia bien solitaria. Y como les decía al principio, entonces, también lo que hemos aprendido, y esto, bueno, en realidad en psicología y psiquiatría se conoce hace bastante tiempo, ¿no? El duelo no es un estado. El duelo es un proceso, primera cuestión, ¿sí? Y que no implica una posición de pasividad, sino que necesita de la acción, una capacidad de agencia de las personas. Es lo que podríamos decir, rescatando el término de Freud, de más de 100 años, una forma de trabajo del duelo. Sin esa posición activa, es muy difícil poder elaborar el duelo. ¿Sí? O sea, no se supera una pérdida, y en particular una pérdida por suicidio, sin trabajo, como decía Freud, ¿no? Ahora, distintos modelos del duelo contemporáneos intentan recoger esta idea, ¿no? Por ejemplo, uno de los más utilizados en la psicología del duelo es el de William Gordon, las tareas del duelo, que consiste en pensar al duelo como un proceso de adaptación a la pérdida, una respuesta adaptativa, ¿no? frente a esta experiencia, lo que ya es interesante porque no lo patologiza, pero que sin embargo ofrece un modelo en distintas etapas. Y hay cierta normatividad en esas etapas en el sentido de que son fases de las que se esperaría por las que pasara toda persona en un proceso de duelo. Y algo que hemos descubierto, algo que hemos aprendido de las distintas experiencias de sobrevivientes por suicidio, es que modelos como estos, modelos de fases, modelos por etapa, pueden ser muy útiles para quienes trabajamos clínicamente con estas personas, pero no ayuda mucho a las personas, incluso puede ser contraproducente, porque se instala como un modelo sobre el cual comparo mi propia experiencia y me comienzo a cuestionar. Yo ya debería haber pasado hace tiempo por esta etapa, debería haberla superado y estar en esta otra, ¿no? De hecho, es producto de este tipo de experiencia y al contrastarse con este tipo de discurso, que muchas veces lo y las profesionales de la salud y la salud mental reproducimos, sin ser muy conscientes de sus efectos, por la que en algunas ocasiones lo y las sobrevivientes prefieren hablar sobre estos temas con otros sobrevivientes y no con profesionales de la salud. Y encuentran eso, por ejemplo, en espacios de grupos de ayuda mutua, ¿sí? Donde se validan esas distintas experiencias y esas heterogeneidades, ¿no?
cada proceso del duelo singular. Y también, un suicidio evidentemente es una tragedia, que abre una crisis, como comentábamos, pero si es gestionado positivamente, es también una experiencia de aprendizaje de toda comunidad, ¿no? Ahora, en el contexto de educación superior, nosotros sabemos que el suicidio en Chile y en gran parte de los países de altos ingresos ha disminuido durante los últimos años, en particular durante la última década. El caso de Chile, ¿no? También en la pandemia disminuyeron aún más, lo que pareció bastante paradojal, ¿no? Pero si uno se queda con esos promedios y en una observación de las tasas de manera general, uno deja de mirar ciertas poblaciones, ¿no? Que pueden presentar ciertas particularidades. Y lo que muestra la literatura internacional es que en el caso de los y las estudiantes de la educación superior, las tasas de suicidio durante los últimos años han venido aumentando. O sea, uno puede encontrar que entre los jóvenes y en la población en general las tasas de suicidio han disminuido, pero en jóvenes de la educación superior parecieran estar aumentando. Ahora, esto lo comento respecto a la literatura internacional. Yo no sé si en Chile tenemos datos disponibles para poder calcular esa tasa. Probablemente sí, pero habría que hacer el ejercicio, ¿no? Pero lo pongo sobre la mesa porque es ya un antecedente relevante al pensar en esta población, ¿no? Luego, el suicidio afecta a toda la comunidad educativa, y subrayo a toda la comunidad educativa, y muchas veces las instituciones, las universidades carecen de herramientas. Los propios actores, actrices, quienes lideran unidades de salud y bienestar, o los y las profesionales de la salud mental que trabajan en estas instituciones, reconocen que carecen de herramientas para responder a esta crisis, sobre todo profesores, profesoras, docentes, personal no académico de las instituciones, personal administrativo, suelen sentirse poco preparados para gestionar estas crisis. Hay una falta de entrenamiento, no solo en prevención, sino que también, sobre todo, en postvención. Y una de las cuestiones más difíciles muchas veces para las personas que trabajan en estas instituciones es la respuesta inicial. Tiene que ver, por ejemplo, con el manejo de la información, con el momento de la notificación. ¿Quién notifica? ¿Cómo se notifica? ¿Cuál es el tono del mensaje? ¿No? Incluso muchas veces, para resolver este problema sin resolverlo, simplemente no se notifica, ¿sí? Lo que genera aún más dificultades. Se evita la palabra suicidio. Incluso pueden haber notificaciones que nombran de manera ambigua aquello que ocurrió, ¿sí? Lo que no ayuda, nuevamente, al proceso de duelo de la comunidad. Entonces también aparece esta cuestión de cómo poder equilibrar la privacidad de las familiares, por ejemplo, de quien ha muerto por suicidio, versus aquello versus la información oportuna a la comunidad. Y ese equilibrio finalmente es criterio, ¿sí? Es bien difícil de establecer, no hay una fórmula para eso, ¿sí? En contexto escolar, donde más estudios hay es en contexto escolar más que en educación superior. Hay un estudio que muestra, por ejemplo, que el 67% de los docentes reportan efectos en sus vidas personales y profesionales tras el suicidio de un estudiante, ¿sí? Y un 27% expresó la necesidad de un apoyo, de algún tipo de apoyo específico, ¿no? Entonces, el impacto es profundo, ¿no? Entonces, en ese contexto uno se pregunta, bueno, ¿y qué es posvención? Posvención es hartas cosas, pero uno podría dividirlo básicamente en 4 grandes dimensiones. La primera es identificar necesidades y ayudar a comprender el impacto del evento, como el ejercicio de Michael Landy, ¿no? ¿Qué es lo que hemos perdido? ¿Sí? ¿Cuál es el impacto? ¿Sí? Que es heterogéneo, como les mencionaba, ¿no? Distintas personas, porque depende también de historias de vida, biografías que uno desconoce. Luego, facilitar el proceso de duelo, facilitar el proceso de expresión emocional, de expresión del dolor, de manera saludable, de ese dolor causado por la pérdida. En tercer lugar, facilitar la recuperación y la estabilización de la cotidianidad del contexto institucional, evitando institucionalizar el duelo. Y esto es particularmente difícil,
sobre todo cuando hay intentos de conmemorativos, cuando hay aniversarios de la muerte, sobre todo también hay dificultades muchas veces en la institución respecto a resolver la pregunta de si hacemos o no hacemos alguna actividad conmemorativa o hacemos o no hacemos algún ritual funerario al interior de la institución, ¿sí? Esto a veces es más fácil para las instituciones confesionales, por ejemplo, ¿sí? Porque ahí hay un relato institucional que permite enmarcar y darle sentido simbólicamente a esto, pero no necesariamente el caso de todas las instituciones, ¿no? Y finalmente, en cuarto lugar, identificar posibles casos de riesgo y reducir futuros comportamientos suicidas, porque sabemos que un momento donde aumenta el riesgo de nuevos comportamientos suicidas es precisamente después de un suicidio. En ese sentido queda claro, ¿no?, que la posvención es también una forma de prevención, de prevenir nuevos casos en un momento que es crítico. Y en contextos educativos y en educación superior, hay pocos estudios, pero los que existen nos muestran de que hay claramente una necesidad de las instituciones y las comunidades de un apoyo proactivo inmediatamente después del suicidio, ¿sí? Aquí la cuestión de la oportunidad es muy relevante. Tal vez algo más relevante que algunas veces que la forma es el timing, el momento, ¿sí? Y es también relevante esto de lo proactivo, la posvención activa, porque sabemos que la mayoría de las personas no busca ayuda. Y algunas de las barreras tienen que ver con el estigma, que es muy importante también en los jóvenes, ¿no? Experiencias negativas previas con servicios de salud. Y en particular en la educación superior nosotros hemos visto que una barrera relevante para la búsqueda de ayuda, que es una barrera de tipo actitudinal, es pensar que puedo resolver el problema por mi propia cuenta. O, en segundo lugar, no sé a dónde ir, no sé dónde poder consultar, que son dos barreras que fácilmente se podrían resolver institucionalmente, ¿no? Además, otra cosa que se ha observado es que las instituciones de educación superior tienden a priorizar el bienestar estudiantil por sobre el bienestar de otros miembros de la comunidad. Y eso parece ser bien sensible para docentes, para personal administrativo, ¿no?, que, como veíamos, un suicidio abre un momento de conmoción que afecta a todos y todas. Sin embargo, muchas veces los esfuerzos se ven reconducidos por una cuestión más o menos natural, ¿no?, hacia los y las estudiantes. Pero olvidamos que el impacto es mayor, ¿sí?, se extiende. ¿Sí? Y si bien existen algunos lineamientos en algunas instituciones de educación superior, pero sobre todo en Norteamérica o Europa, no existen programas. Si ustedes me hicieran la pregunta, bueno, pero un programa de posvención para aplicarlo en contexto de educación superior, ¿cuál sería? Yo no tendría cómo responder a esa pregunta, porque no existen, o al menos yo lo desconozco. No existe hoy en día un programa que podríamos decir tiene evidencia, ha sido eficaz en reducir el riesgo suicida y tiene estos principios, como sí podríamos responder a esa pregunta en parte en el contexto escolar, por ejemplo, donde hay mucha más información, ¿sí? Para prevención, pero no así para postvención. Y además, de hecho, aquí presento una revisión sistemática de estudios sobre postvención en contextos de educación superior, universidades. Y uno de los principales resultados de esa revisión sistemática es que no encontraron programas o intervenciones específicas para este contexto. Básicamente lo que hay en posvención en educación superior es diagnóstico, es cómo afecta la muerte por suicidio. ¿Bien? Voy cerrando. ¿Qué tendría que tener un protocolo de posvención? Primero, activar rápidamente los recursos. ¿Sí? Esa cuestión es súper relevante, ¿no? O sea, anticipar, ¿no? Obviamente el protocolo siempre tiene que anticipar, ¿no? Definir claramente las responsabilidades, ¿sí? Ser claros para poder ser accesibles a distintos miembros de la comunidad con roles definidos. Ojalá que el equipo de respuesta sea heterogéneo y no sea simplemente el psicólogo o la psicóloga de la unidad de bienestar, no, heterogéneo, distintos roles, funciones de la institución participando allí, con planes de acción inmediatos y de mediano y largo plazo, ¿sí? Como por ejemplo para la cuestión de los aniversarios del suicidio. Establecer canales de comunicación internas y externas donde las personas pueden buscar ayuda. Incorporar aspectos culturales, aspectos religiosos, ¿no?, de diversidad de la comunidad, aspectos culturales, por ejemplo, entiendo que Tomás Bader habló hoy, ¿no?, acerca de esto. Sobre todo en esta región es muy relevante, ¿no?, las formas de representarnos la muerte, de vivir la muerte y en particular el suicidio son muy distintas en distintos
contextos, ¿no? Y planificar actualizaciones regulares. Y con esto ya termino. Vuelvo a Michael Landy. Hay otra cosa que también hemos aprendido investigando sobre esto, es que uno no puede tener la expectativa de superar la pérdida, y mucho menos una pérdida por suicidio. Las pérdidas no se superan, las pérdidas se integran y son integradas por las personas de distintas formas. Me parece que ese es un principio rector que debiera organizar toda actividad de postvención. Tratar de generar acciones y estrategias que permitan a las personas, a las familias, a las comunidades, integrar cada uno a su manera esa pérdida. Gracias.